El aire en la sala de negociaciones de la DMZ era tan denso que se palpaban los 70 años de animosidad. Observé cómo el rostro del general Thorne, un general de 4 estrellas cuya reputación se forjó en conflictos en el desierto, se convertía en piedra. Su mirada estaba fija, no en la delegación norcoreana al otro lado de la mesa polaca, sino en su propia ayuda. Miraba fijamente a mi hermano. Me incliné hacia adelante lo justo, mi voz apenas era un susurro en el silencio opresivo. «Quieto, hay una cámara». El músculo de la mandíbula del general palpitó una vez, un temblor leve y violento. Frente a mí, la sonrisa relajada y condescendiente de mi hermano Mark no se desvaneció. Se hizo añicos, pero apenas 30 minutos antes, esa sonrisa había sido su arma principal. Estábamos tomando asiento cuando mi hermano, el mayor Mark Jensen, el niño mimado de la familia, que llevaba su uniforme como una segunda piel, se inclinó hacia mi puesto. Señaló con desdén mi portátil y mi bloc de notas. Su voz, un susurro teatral diseñado para que todos a nuestro lado de la mesa la oyeran. «Solo toma notas, hermanita», dijo con desdén, con una autoridad fingida. «Intenta seguirles el ritmo a los adultos». Una oleada de calor me subió por la nuca. Era el mismo tono que usó cuando intenté explicar mi tesis universitaria. El mismo gesto de desdén que recibí cuando me aceptaron en la agencia. Era otra entrada en el libro de cuentas interno que nunca dejé de llevar. Vi al General Thorne mirándome con una breve, casi imperceptible mirada de compasión antes de darse la vuelta. Eso era peor que el insulto en sí, que me vieran no como una profesional, sino como una hermana menor a la que ponía en su lugar. Asentí, con el rostro cuidadosamente forjado para mostrarme neutral, y abrí mi portátil. Dejé que sus palabras resonaran y se desvanecieran, reprimiendo el dolor en ese lugar frío y silencioso donde guardaba todos mis recuerdos familiares. En cambio, me concentré en la habitación, en las sutiles señales de nuestros adversarios, y fue entonces cuando lo vi. Los dedos del general enemigo, apoyados en la mesa, comenzaron a tamborilear. Un ritmo leve, casi perezoso. Tap, 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 tap. No era un tic nervioso. Era un patrón. Era lenguaje. Se me heló la sangre mientras interpretaba el mensaje silencioso en mi cabeza, un mensaje que no tenía nada que ver con la paz y sí con la traición. Las palabras de mi hermano pretendían recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. No tenía ni idea de que estaba hablando con el operador Nightingale, el principal analista de criptografía de la División de Actividades Especiales de la DIA, y acababa de confirmar que era el objetivo de mi investigación. Para comprender el jaque mate silencioso que estaba a punto de desencadenarse, hay que comprender las dos guerras que libraba, una por la seguridad nacional y otra contra mi propia familia. Para comprender realmente la traición que se desarrolló en esa habitación estéril de la zona desmilitarizada, hay que comprender el personaje que me vi obligado a interpretar durante 28 años. No había una sola Anna Jensen, había dos. Y vivían en mundos completamente distintos. Estaba la hija y la hermana que mi familia conoció, una ratón de biblioteca callada y común y corriente que había conseguido un trabajo administrativo aburrido y estable. Y luego estaba la persona que yo realmente era, la persona a quien mi país confiaba sus secretos más turbios. La brecha entre esas dos vidas nunca fue más evidente que en una cena familiar, aproximadamente un año antes de las conversaciones de paz. El evento era una celebración del ascenso de mi hermano Mark a mayor. Debería haber sabido que no debía esperar nada diferente. Mi padre, un coronel retirado del ejército llamado Robert Jensen, era un hombre que medía el valor en bronce y pólvora. Estaba obsesionado con su legado, un legado que veía perfectamente reflejado en su hijo. Se situó a la cabecera de la mesa, con la espalda erguida, incluso en su jubilación, y brindó. «Por el mayor Mark Jensen», resonó, su voz llenando la sala, la punta de lanza, un verdadero guerrero que perpetúa el apellido familiar. Todos aplaudieron, y Mark lo absorbió,
su sonrisa, un faro de superioridad natural. Más tarde, cuando hubo un silencio en la conversación, hice mi jugada. Mi corazón latía con una pequeña y estúpida esperanza. Yo también tengo buenas noticias, dije, intentando mantener la voz firme. Acababan de seleccionarme para un grupo de trabajo interinstitucional altamente selectivo. Es algo muy importante. Mi padre se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó hasta adoptar esa familiar calidez condescendiente que siempre se sentía como una bofetada. Me dio una palmadita en la mano. «Qué bien, querida», dijo, y esas palabras fueron una despedida perfecta. Buen trabajo de oficina, estable. Estamos orgullosos de ti. El libro de cuentas en mi mente hizo clic, añadiendo este momento a la larga lista de logros ignorados y éxitos pasados por alto. Mi padre entonces se volvió hacia mi hermano con la voz llena de genuino interés. «Mark, cuéntanos sobre tu ejercicio de campo en Fort Bragg». Mark empezó a contarme una historia de coraje y gloria, no sin antes mirarme rápidamente. Era una mirada de pura victoria que decía: «Ves, esto es lo que importa. Este es el mundo real». Sentí un suave toque en el brazo más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger la mesa. Era mi madre, Catherine, una mujer que hacía tiempo había decidido que mantener la paz era más importante que buscar justicia. Me dedicó una sonrisa triste y cómplice. «Ya sabes cómo son tu padre y tu hermano», susurró, como si compartiera un secreto en lugar de mencionar la ley fundamental de nuestra familia. «Son hombres de acción. No entienden tu mundo. Es complicado para ellos. Simplemente déjalos vivir su momento». Y en su silenciosa defensa escuché mi propia condena. No era que no pudieran entender, era que nunca se les había pedido que lo intentaran. Sus palabras no fueron un consuelo, fueron el sello definitivo a mi aislamiento. Mi mundo real era un lugar que ni siquiera podían imaginar. Era una habitación estéril y sin ventanas, enterrada en las entrañas de la sede de la DIA, conocida como esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. El único sonido era el zumbido sordo de los servidores y la respiración silenciosa de las otras 5 personas en la habitación. Allí no era agradable, querida Ana. Yo era el operador Nightingale y estaba al mando. Me encontraba a la cabecera de una larga mesa, de espaldas a una pantalla llena de complejos flujos de datos, informando a un panel de oficiales de inteligencia de alto rango con rostro adusto. El General Thorne, el mismo hombre que un día me miraría con lástima en la zona desmilitarizada, estaba allí, con los ojos entrecerrados en intensa concentración. Mi voz en esa habitación era diferente, era segura, precisa y carente de la vacilación que mi familia conocía tan bien. Nuestro análisis significativo de las comunicaciones de General Rice muestra un patrón de tráfico fantasma, mensajes aparentemente benignos con esteganografía incrustada. Expliqué señalando un bloque de código resaltado. Creemos que está usando estas conversaciones de paz como tapadera para una operación humana. Los datos sugieren que está buscando activamente a un miembro de nuestra delegación para que pacte. Nadie me dio un aplauso. Nadie me dijo que era amable. Escucharon, procesaron y trataron mi análisis como lo que era, una pieza crucial de inteligencia de seguridad nacional. El respeto en esa habitación silenciosa y fría fue más real y reconfortante que cualquier aplauso que pudiera recibir en la mesa de mi padre. En el mundo de mi familia, yo era una nota al pie en la gran historia del éxito de mi hermano. Era el escenario tranquilo, el personaje secundario que debía aplaudir al héroe. Pero en el bote, rodeado de los secretos mejor guardados del país, yo era quien escribía la historia. Yo era quien conectaba los puntos que nadie más podía ver. Las dos identidades eran completamente opuestas. Una se definía por lo que yo no era, la otra por las cosas únicas y peligrosas que solo yo podía hacer. Durante años, acepté la división. El mundo de mi familia se basaba en la emoción y el ego. Mi mundo profesional se basaba en hechos y protocolos.
Pero cuando mi hermano trajo su ego a mi mundo, cometió un error fatal. Me obligó a aplicarle mis protocolos. Tras la humillación pública que mi hermano me infligió en las conversaciones de paz, algo dentro de mí se aquietó. La parte de mí que era la hermanita dolida, la que había pasado toda la vida ansiando una migaja de aprobación de mi padre y mi hermano, simplemente se apagó. Quedó amurallada tras capas de entrenamiento y disciplina. En su lugar, la operadora Nightingale tomó el control total. Mi objetivo ya no era ganar una discusión familiar ni demostrar mi valía. Era identificar y neutralizar una amenaza a la seguridad nacional. El hecho de que la amenaza fuera mi propio hermano se convirtió en una variable más en la ecuación, una peligrosa pero variable al fin y al cabo. De vuelta en una base operativa segura, me senté frente a una terminal que me conectaba con las redes más sensibles de la DIA. No hubo ninguna confrontación dramática ni acusaciones emotivas. Solo se oyó el suave clic de mi teclado al introducir mis credenciales e iniciar una investigación de contrainteligencia de nivel 3. Fue una señal discreta, el tipo de revisión de seguridad rutinaria que no generaría ninguna alarma, pero me dio acceso a todo lo que necesitaba. Primero, sus finanzas. Era peor de lo que imaginaba. Una montaña de deudas de juego de sitios de póker en línea de alto riesgo. Luego, comparé sus comunicaciones. Surgió un patrón de desesperación seguida de alivio. Y entonces lo encontré. Una serie de pagos únicos y crípticos a una cuenta en el extranjero. La corporación Shell era un nombre que reconocí de una investigación anterior. Una fachada conocida de una agencia de inteligencia norcoreana. No hubo sorpresa, ni un grito de horror, solo una fría y brusca inspiración al confirmarse una terrible hipótesis. Mi hermano no solo había sido comprometido, era un activo dispuesto. El anzuelo no había sido mordido, había sido devorado por completo. Mi siguiente paso tenía que ser impecable. Busqué al ayudante del general Thorne en el campamento, un sargento mayor llamado Elias Vance, un hombre cuya lealtad residía en el uniforme y la misión, no en el oficial que lo llevaba. Lo encontré revisando los manifiestos de transporte. No mencioné a Mark ni mis sospechas. Me guié estrictamente por el protocolo. Sargento mayor, comencé mi tono serio para mi informe de integridad de SIGINT. Necesito descartar cualquier transmisor no autorizado en la sala de negociaciones. Es un barrido estándar. Asintió. Entiendo. ¿Puede asegurarse de que el mayor Jensen reciba este modelo específico de TTAC del suministro para la sesión de mañana? Necesitamos registrar todo el equipo de comunicaciones oficial. Le entregué la pequeña e inocua caja. El TTAC que contenía era un artículo estándar, indistinguible de cualquier otro, excepto que no lo era. Era un dispositivo fabricado por el gobierno estadounidense con una microcámara de alta resolución y una grabadora de audio. Un dispositivo que podía activar a distancia. Era una clásica trampa de contrainteligencia, la estratagema del espejo. Sospechábamos que Mark usaba su propio dispositivo, así que le dábamos el nuestro para que se sintiera lo suficientemente seguro como para usarlo. Mi hermano creía que era un jugador en una gran partida de espionaje. En realidad, era un peón, y estaba a punto de pisar un tablero de ajedrez donde yo ya había escrito todas las jugadas. Al día siguiente, volver a la sala de negociaciones de la DMZ fue como subir a un escenario para el acto final de una obra que solo yo había leído. El aire estaba cargado de una calma falsa y frágil, un tenue barniz tras décadas de hostilidad. Mi hermano, el mayor Mark Jensen, estaba junto al general Thorne, con más confianza que nunca. Llevaba la nueva insignia de corbata, con un pequeño destello de metal pulido en el pecho. Me miró mientras preparaba mi portátil y me dedicó una sonrisa burlona, un último reconocimiento condescendiente hacia quien tomaba notas. No tenía ni idea de que era un accesorio que le había elegido. No tenía ni idea de que era su correa. El General Thorne, ahora plenamente consciente del juego, era una máscara perfecta de fría profesionalidad.
Su mirada no delataba nada. La sesión comenzó con las habituales bromas diplomáticas vacías. Fingí escribir mis notas, concentrado por completo en el negociador norcoreano, el General Rai. Mi corazón no latía con fuerza, latía con un ritmo metronómico lento y constante. Cada parte de mí se había enfriado y afilado, afinándose en un solo punto. Ya no se trataba de la familia. Era la culminación de una operación de contrainteligencia de 3 meses. Pensé en los elogios de mi padre, en las sonrisas apaciguadoras de mi madre, en la interminable crueldad despreocupada de mi hermano. Ahora eran solo puntos de datos, motivos y patrones que habían conducido a ese preciso momento. La variable final estaba a punto de entrar en juego, y entonces sucedió. Los dedos del General Ray, que habían estado unidos sobre la mesa, comenzaron a moverse, un ritmo sutil, casi imperceptible. Touch, 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 touch. Mis propios dedos recorrieron una ventana de chat segura en mi tableta, descifrando el código Morse en tiempo real. Aparecieron las cartas, frías y definitivas. Pago confirmado. Se me cortó la respiración. Seguí escribiendo. Activar visual. En ese preciso instante, como si estuviera en la Q, la mano de mi hermano se llevó al pecho. Hizo como si se ajustara la corbata. El pulgar y el índice presionaron sutilmente la cara del Titanic. Era la señal, la pieza final. Lo tenía todo. El rastro financiero, la orden del enemigo y ahora la activación física del propio activo, todo grabado. El resto del mundo parecía moverse a cámara lenta. Me incliné hacia adelante como lo había hecho en mi mente cientos de veces. Mi susurro al General Thorne era el único sonido en mi mundo. «Quieto, hay una cámara». Apretó la mandíbula, pero sus ojos permanecieron fijos en el General Ray. Sin decir palabra, deslicé mi tableta sobre la mesa frente a él. Había preparado la pantalla meticulosamente. Estaba dividida en 2 transmisiones de video en vivo. A la izquierda, una señal granulada y temblorosa, etiquetada como transmisión enemiga, mostraba al General Thorne desde un ángulo bajo, la vista desde el pecho de mi hermano. A la derecha, una señal nítida de una cámara estenopeica en el techo, etiquetada como Información de Inteligencia de EIUU, mostraba una imagen perfecta de la mano de Mark activando el dispositivo. Debajo de las 2 señales, el código Morse transcrito brillaba en letras blancas. El General Thorne asimiló la información de una sola mirada. No me miró. Ni siquiera miró a Mark. Su mirada era fría, distante y absolutamente letal. Se llevó la muñeca a la boca. Su voz, una cuchilla plana e impasible, atravesó el aire viciado de la sala de negociaciones. Contrainteligencia, ejecuten contención. El objetivo es el mayor Jensen. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. El cargo es traición activa. Las puertas que teníamos detrás se abrieron sin hacer ruido. 2 policías militares armados, grandes e imponentes, entraron. Se movían con un silencio aterrador, con la mirada fija en mi hermano. Ignoraron a la atónita delegación norcoreana y se colocaron a ambos lados de él. El rostro de Mark palideció, reemplazado por una expresión pálida y enfermiza. «General, señor, ¿qué es esto?», balbuceó, con la voz entrecortada. «Ha habido un error. Es un malentendido». Por primera vez, el General Thorne lo miró con una mirada gélida. El puro desprecio en sus ojos hizo que la habitación se sintiera 10 grados más fría. «Tu hermana», dijo con una voz peligrosamente baja. «La que le dijiste que tomara notas, lleva 3 meses dirigiendo una operación de contrainteligencia contra ti, mayor». Mark me miró fijamente, con la mirada perdida por la confusión y el horror. El general continuó, retorciendo el cuchillo. «No vendías secretos. No eras lo suficientemente inteligente para eso. Estabas alimentando a su servicio de inteligencia con nuestra desinformación preaprobada, creyéndote un espía experto. Tu carrera terminó». Y en ese momento, mi hermano finalmente me miró. Me miró de verdad. La condescendencia se había ido. La arrogancia se había ido.
La superioridad petulante se había ido. Solo quedaba el horror crudo y sin filtro de un hombre que se da cuenta de que la nota al pie acaba de escribir su último capítulo. Ya no veía a su hermana pequeña, veía a la operadora Nightingale. Pasó toda su vida intentando demostrar que era un guerrero. Pero al final, no lo abatió una bala en el campo de batalla, sino una línea de código que captó la hermana a la que nunca vio. El caos que se desató después de que sacaran a mi hermano de la habitación fue inmediato, pero se sintió distante, como ver la televisión con el volumen bajo. La delegación norcoreana estalló en un frenético y susurrante intercambio de mensajes. El lado estadounidense era una mezcla de silencio atónito y profesionalismo controlado. Mientras tanto, simplemente comencé a empacar mis cosas. Desconecté mi portátil, enrollé el cable de alimentación y lo guardé en mi mochila. Era la misma rutina que realizaba al final de cada día, un pequeño ritual normal en un momento que no lo era. El mundo acababa de dar un giro, pero mis manos se mantenían firmes. El general Thorne levantó la sesión con una breve declaración innegociable. A medida que la sala empezaba a despejarse, se dirigió a mi puesto. Esperaba algo. Un elogio, quizás una disculpa por subestimarme. Un momento humano. No recibí nada de eso, y fue la mayor muestra de respeto que pudo haberme brindado. Se detuvo frente a mí, con su rostro tallado en granito. «Operador Nightingale», dijo, con voz baja y formal. «Su informe posterior a la acción debe entregarse personalmente a las 18 MOS. Se adjuntará a mi recomendación formal para su distinguida cruz de inteligencia». No esperó respuesta. Simplemente asintió y se marchó. Y en ese instante supe que por fin había encontrado mi lugar. No era una familia, era una meritocracia. Un año después, el mundo era completamente diferente. Estaba en la sala de conferencias del director de la DIA, un lugar al que solo había llegado como invitado. Ahora era mi habitación. Una gran pantalla de última generación a mis espaldas mostraba un complejo mapa de inteligencia de la península de Corea, una red de conexiones y amenazas que conocía mejor que nadie. Delante de la mesa de caoba donde solía sentarme, había una pequeña placa de latón pulido. Decía, Anna Jensen, jefa de la División de Contrainteligencia de la península de Corea. Ya no era yo quien tomaba notas, yo era quien tomaba notas. Mi público estaba compuesto por las figuras más poderosas de la inteligencia estadounidense. El general Thorne estaba allí, sentado en primera fila, con expresión atenta y respetuosa. Estaba rodeado de otros directores y jefes de sección, hombres y mujeres cuyos nombres se pronunciaban en voz baja en los pasillos del Pentágono. Estas eran las personas que me veían no como una hermana ni una hija, sino como una colega valiosa. Eran mi nuevo círculo, una familia forjada no por las confusas obligaciones de sangre, sino por las claras y definidas líneas de competencia y respeto mutuo. Mi autoridad aquí no era exigida ni anunciada, simplemente se sobreentendía. Era un poder silencioso que había ganado en silencio. Pensé en la obsesión de mi padre por el legado, que siempre tuvo, un nombre en una placa, un rango en un uniforme, la historia de un héroe contada en una cena. Él creía que el legado era algo que se heredaba, algo visible y contundente. Pero allí, en esa habitación, comprendí la verdad. Un verdadero legado se construye en los espacios tranquilos, en los informes clasificados, en los desastres evitados que el mundo jamás conocerá. Es la silenciosa e ingrata labor vital de ver lo que los demás pasan por alto. Era algo que desconocía, una sensación de rectitud que se me metió en lo más profundo. Durante un breve descanso de la sesión informativa, miré mi teléfono. Había recibido un mensaje. Era de mi padre. Mi dedo se posó sobre la notificación un segundo antes de abrirla. El mensaje era breve, una llamarada desesperada enviada desde un mundo que ya no reconocía. Decía, «Ana, no entiendo. Por favor, llámame». Leí las palabras y, por primera vez,
Un mensaje suyo no me provocó nada. Ni rabia, ni dolor, ni un atisbo de la vieja esperanza de que finalmente pudiera verme. Solo había un profundo y sereno desapego. No lo entendía, y finalmente me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Con una silenciosa determinación, borré el mensaje y silencié mi teléfono. Volví al mapa en la pantalla. Volví a mi trabajo. Mi trabajo era mi respuesta. Mi hermano estaba tan ocupado intentando que lo vieran que nunca aprendió a ver. Mi legado no estará en un retrato familiar, está escrito en los informes clasificados que mantienen a este país seguro.